Bien, vamos a arrancar entonces con patologías tiroideas, ¿sí? Voy a ser más específica en una sola parte porque la patología tiroidea es muy, pero muy amplia, tiene muchas partes, pero a medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta a una patología específica que es la que más prevalencia tiene a nivel mundial. Entonces, vamos a ir a la primera slide, por favor, y ahí les voy a indicar lo que vamos a tocar el día de hoy con este tipo de tema, con este tema en particular, que es problemas de la tiroides. Generalmente cuando alguien te dice tengo tiroides, en realidad está mal dicho, porque en realidad todos tenemos tiroides, porque es una glándula que regula y secreta hormonas que regulan todo nuestro cuerpo, desde la parte cerebral hasta el crecimiento de nuestras uñas. O sea, que la glándula tiroidea es como el motor de toda nuestra ingeniería corporal. Si no tuviésemos tiroides, pues no existimos, ¿sí? No tendríamos vida prácticamente, porque es la que regula todos los metabolismos del cuerpo. Por eso es su importancia y por eso que una de los puntos en los cuales obviamente vamos a iniciar y hacer hincapié, como dice en el inicio, vamos a hablar del tipo de tiroides, porque no es solamente un tipo de tiroides, hay varios tipos de tiroides y las causas son diferentes y para hacer un diagnóstico y a la hora de hacer un diagnóstico uno tiene que saber diferenciar correctamente porque muchas veces se puede hacer malos diagnósticos y en vez de mejorar lo que podemos hacer es provocar más bien una patología tiroidea a alguien que capaz que no lo tenía, ¿sí? Eso igualmente lo voy a tocar un poquito más adelante. Y también vamos a hablar de otros puntos como son de las causas, el laboratorio y lo último que vamos a tocar es las terapias nutracéuticas. ¿Sí? Dentro de las terapias nutracéuticas lo que voy a tocar es algunos de los suplementos que nosotros tenemos dentro de Forever para poder paliar y poder ayudar a un paciente que tenga diabetes. ¿Sí? Porque en el caso como cualquier enfermedad, si tenemos una patología, lo que tenemos que entender es cuál fue la causa de ese problema. Entonces, al saber yo la causa del problema, voy a saber cómo poder solucionarlo. Si no sé la causa del problema, entonces nunca voy a poder encontrar una solución. Y eso es lo que yo quiero y es lo que me gusta enseñar, de que no es solamente tengo diabetes, tengo que dar metformina, tengo tiroides, tengo que darte 4, o levotiroxina, o tengo el colesterol alto y tengo que dar alguna estatina. No, es encontrar la causa del problema y tratar de solucionar y que esa persona no sea codependiente del fármaco, porque todos sabemos que los fármacos traen consecuencias, ¿sí? Si bien pueden solucionar algo, pero traen consecuencias, pero silenciosamente también producen otras patologías que nos vamos a dar cuenta después de unos años y que después vamos a tener que suministrarnos también otro tipo de fármacos para esos problemas que estamos ocasionando de manera silenciosa con el tema de los fármacos, como les había explicado en diabetes, que como la metformina, si bien puede solucionar los niveles de glucosa en sangre, pero trae a su vez 20.000 problemas colados, ¿sí? No sé si se acuerdan de eso. O sea, podemos solucionar algo, pero silenciosamente ahí estamos produciendo muchas, pero muchas patologías y es lo que se produce el deterioro crónico del paciente. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr, y al menos los que estamos trabajando en el área de la salud, y obviamente ustedes que recomiendan los productos, es darle calidad de vida a las personas. Mejorar que si alguien que está cansado, agotado, con pérdida de pelo, que si podemos, si querés pasamos a la primer slide, alguien que está con cansancio, con sueño, con desgano, con uñas quebradizas, eh, piel seca, empieza a engordar, pero como dicen, ay doctor, no sé por qué engordo, pero como una hoja de lechuga, la típica frase que se utilizaba en Argentina, ¿no? Cuando yo estaba en los nosocomios o la gente venía, yo hago dieta, no como nada todo el día, pero engordo. Y tiene que ver justamente porque puede haber una alteración a nivel tiroideo. Pero en ese caso no es solamente ir, bueno, hacer un laboratorio, evaluar e ir a la medicación, sino que encontrar la causa primaria por la cual esa persona está teniendo esos síntomas. Vamos a la siguiente. Uno de los primeros síntomas y más frecuente que nosotros podemos
alguien que está haciendo una sospecha de un hipotiroidismo es el cansancio. Y uno puede decir, uy, Jackie, esta época estamos todos cansados, o sea, quiere decir que estamos todos con hipotiroidismo. Pues no, hay causas. Por eso es importante saber la causa del problema, ¿sí? Una de las primeras manifestaciones del hipotiroidismo es el cansancio. Pero esto les voy a explicar por qué. Hay muchos síntomas. Los síntomas más básicos son cansancio, caída de pelo, uñas quebradizas, piel seca, puede haber también fragilidad ósea, puede traer depresión, ganas de no levantarse, ganas de no ir a trabajar, ganas de no hacer nada, problemas de síndrome de ovario poliquístico, cara redonda, muchas de las alteraciones que se producen a causa de este tipo de problemas. Y tiene que ver con que la hormona tiroidea secreta unas hormonas que son los que manejan toda la maquinaria del cuerpo. Imagínense ustedes que si nosotros bloqueáramos la función de la tiroides, nos morimos a los segundos, porque es la que permite que nuestro corazón bombee, es la que permite que se puedan producir hormonas que regulan todas las vías metabólicas, es la que regula nuestro sistema cardiorrespiratorio, es que regula todos nuestros circuitos neuronales. Imagínense qué tan importante es esta glándula y cómo la tenemos que cuidar. Es importantísimo el cuidado que tenemos que tener de esta glándula. Y es uno de los puntos que muchos desconocen, ¿sí? Y voy a hacer hincapié más adelante en la parte de nutracéutica, de qué manera nosotros podemos cuidar a nuestra glándula o de qué manera nosotros podemos revertir ciertos procesos como los que yo les había comentado en la diabetes, que nosotros podemos revertir la diabetes. La diabetes no es de por vida, la diabetes no es que tengo que utilizar mi metformina de por vida, sino que si sabemos la causa, podemos encontrar la solución. Y pues acá también, sabemos la causa, podemos encontrar la solución, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer la terapia, a la hora de tratar a un paciente con hipotiroidismo, lo que hay que tratar es los síntomas. Entonces, si nosotros a la hora de hacer una anamnesis, que pues, se hace obviamente el endocrinólogo que le va a estar tratando, le hace unas preguntas y le hace un laboratorio y si es necesario muchas veces una radiografía de la tiroides para ver si hay obviamente incremento del volumen. Una vez que se tenga eso se puede evaluar, pero a la hora de hacer la terapia también se tiene que tratar las causas. Donde se tiene que atacar para solucionar el problema es en las causas. Entonces, el cansancio, ¿saben por qué lo que pasa en los pacientes tiroides? ¿Por qué tienen cansancio? Pues la glándula tiroidea regula todos los metabolismos. Uno de ellos es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es nuestro ciclo que produce reservas de oxígeno, participa en la formación de ATP, que nos brinda energía. Entonces, si nuestro ciclo de Krebs está alterado o enlentecido, pues no vamos a sentir cansados, porque no vamos a tener esas reservas de ATP, adenosín trifosfato, que es nuestra reserva. Así como un auto puede tener nafta, pues nosotros necesitamos adenosín trifosfato, que ese es nuestro combustible. Si el cuerpo no puede producir o está deficiente en adenosín trifosfato, pues el cuerpo entra en un letargo, trata de cuidar la poca reserva que hay y evita hacer desgastes. Por eso es que ante un mínimo esfuerzo el cuerpo se siente como si hubiese estado todo el día en el gimnasio levantando pesas. Y esa es una de las primeras manifestaciones que un paciente hipotiroideo tiene. Y es donde nosotros tenemos que actuar a la hora de reparar el problema. Así, cada síntoma que yo les voy a nombrar es el punto de acción donde el clínico tiene que actuar para reparar el problema, porque si solamente le damos levotiroxina, pues todas estas sintomatologías las va a seguir teniendo, tal vez en menor cantidad, pero las va a seguir teniendo, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Otra de las causas que la 2, ok. Otra de los síntomas que tienen este tipo de pacientes, y esto yo les digo a ustedes y le estoy haciendo mucho hincapié en los síntomas porque capaz que muchos de ustedes tienen esto
pero no significa que todos tengan hipotiroidismo, ¿sí? Más adelante van a entender por qué. Entonces, sensibilidad al frío. Yo, por ejemplo, soy re sensible al frío, soy re contra friolenta. ¿Pero por qué? Porque tengo un metabolismo cíclico. A veces tengo un metabolismo más acelerado y a veces tengo un metabolismo más enlentecido. Cuando el cuerpo se enlentece, pues uno tiende a tener más frío y tiene escalofríos. En este tipo de pacientes hipotiroideos se les entumece las manos, sienten frío, se les reseca las manos la piel de las manos, de los pies generalmente lo pueden tener fríos, pero es por esta razón que les nombré anteriormente. Como regula todos los metabolismos, pues el cuerpo trata de evitar gastar innecesariamente. Entonces hace todas las reservas. Es como cuando nosotros estamos tal vez en el polo norte o en temperaturas muy bajas, el cuerpo trata, es como una máquina súper inteligente el cuerpo, trata de bajar todo el gasto energético posible. ¿Sí? Es como cuando ponemos la batería, cuando nuestra batería está en 8 y tenemos que ir a hacer un envío, una entrega y necesitamos leer la ubicación y ponemos ahí arribita del celular, ponemos uso de batería totalmente restringido. Entonces solamente te lo mantiene las funciones vitales del teléfono. El cuerpo pasa absolutamente lo mismo, mantiene las funciones vitales y todo lo demás lo paraliza. ¿Sí? Para que pueda reservar energía. Entonces, como el cuerpo está paralizado, el cuerpo está un poco frío. Y esa es la razón por la cual estos pacientes también tienen sensibilidad al frío. Vamos a la siguiente. Al estar el metabolismo enlentecido, ¿sí? Recuerden, cuando el metabolismo se enlentece, pues bajan las pulsaciones, baja la respiración, baja la irrigación sanguínea, baja la producción de ATP, bajan todas las maquinarias del cuerpo, bajan a un ritmo menor, porque evitan gastar energía, porque lo que no tienen es energía. ¿Sí? Porque hay un problema de la glándula que está liberando las hormonas que tienen que regular todas las vías metabólicas. Entonces, el intestino, que constantemente tiene unos movimientos peristálticos, se enlentece también, porque es parte del cuerpo. Entonces, al enlentecer el cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la persona va a tener estreñimiento, ¿sí? Eh, Muchas mujeres por posparto, que son una de las capaz que el grupo o el nicho que más prevalencia puede tener a desarrollar hipotiroidismo postgestacional, generalmente va acompañado con estreñimiento, ¿sí? Por la razón que les digo, porque en la etapa de la gestación, pues ha tenido que trabajar el doble, ha tenido que producir hormonas, la mamá para mantener su cuerpo y para mantener al nuevo bebé que se está formando, entonces estuvo sobreexigido. Y por esa razón, justamente va a bajar el metabolismo, pues muchos de esos casos pueden tener hipotiroidismo postgestacional, que también hay diabetes que les había nombrado la anterior, que tiene una diabetes gestacional, ¿sí? Y eso también puede ir acompañado por un hipotiroidismo postgestacional, y eso es lo que va a producir que las mamás, después de haber parido, tienen un problema de estreñimiento, que muchas les ha debido pasar eso, ¿sí? Que es muy común. Pero eso hay que regularlo, se autorregula. El cuerpo tiene una capacidad, es tan inteligente nuestro cuerpo, que tiene la capacidad de regularse solo. Pero para regularse solo necesitamos hacerle el mantenimiento. No puede regularse sin todo el mantenimiento que le tenemos que hacer y el suministro de materias primas. Imagínense que la glándula tiroides es una fábrica, la glándula hipófisis es otra fábrica, la glándula hipotalámica es otra fábrica, nuestro páncreas es una fábrica, nuestros ovarios son una fábrica, todo es una fábrica, pero esas fábricas van a estar constantemente trabajando y produciendo si tienen materia prima. Y si tienen a todos los empleados pues contentos y felices y van a seguir trabajando, pero si están desganados, debilitados, sin comer, sin nada, pues obviamente no van a producir absolutamente nada, y sin menos si no tienen la materia prima. Es por esa razón que el cuerpo se va debilitando y se va desgastando. Y esa es una de las señales y las manifestaciones que se ve en este tipo de patologías, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Obviamente que los síntomas son mucho mayores, pero lo que yo estoy nombrando son prácticamente los más comunes, los que podemos ver frecuentemente. No sé si salgo bien, porque siento que como no tengo los auriculares, siento que estoy entrecortada. ¿Pero está bien?
Estás perfecta, Jacqueline, no te preocupes, estamos Oh, viendo High Definition, así, re bien, o sea, 4K. Así que tranquila, mándale. ok, bien. Entonces, eso fue una parte de los síntomas más predominantes, pero a medida que el cuerpo se va deteriorando, porque es una patología que va deteriorando el cuerpo, ¿sí? Porque se va desgastando, el cuerpo va tratando de hacer una sobrevivencia de todos los metabolismos reguladores, tanto vías metabólicas, circuitos bioquímicos, en fin, entonces se va desgastando. Las uñas se empiezan a hacer frágiles. ¿Por qué? Porque hay una falta de nutrición, ¿sí? La piel se va resecando, pérdida de elasticidad, pérdida de colágeno, pérdida de vitaminas, acompañado de que este tipo de pacientes, si uno hace un diagnóstico, la mayoría no se alimenta correctamente. Lo mismo pasa con la diabetes. ¿La diabetes por qué? ¿Es porque te falta metformina? No, porque vienes arrastrando hábitos alimenticios no correctos que te han llevado a tener una diabetes. Pues acá, si bien nosotros lo podemos producir, ¿sí? Porque muchas de las patologías de hipotiroidismo son autoinmunes, porque se desarrolla esa autoinmunidad, pero también hay casos muy aislados, que tienen que ver con una deficiencia de yodo, ¿sí? Entonces, eh, además de este tipo de patologías, lo que vamos a ver es cansancio, como les dije, la depresión, una de las causas de depresión que hay hoy en día es de hipotiroidismo no diagnosticado. ¿Ustedes sabían que para diagnosticar un hipotiroidismo del tipo inmune puede demorarse hasta 10 años en que en la sangre nosotros podemos encontrar esos anticuerpos de tiroxina o de tiroglobulina? O sea, es muchos años de silencio antes de hacer el diagnóstico. ¿Sí? Por eso es que si entendemos por qué nosotros podemos llegar a tener esta patología aún no diagnosticada, pero que tenemos todos los síntomas, porque hemos escuchado casos, mira, tengo todos los síntomas del hipotiroidismo y yo sospecho que tengo hipotiroidismo, pero voy al médico y me andan, mis laboratorios están perfectos. Entonces, quiere decir que si tu laboratorio está perfecto, pues estás desarrollando un hipotiroidismo del tipo autoinmune, que eso se tarda 10 años en detectar, ¿sí? En promedio, 10 o hasta 15 años en detectar. Entonces, si ves que tienes estos síntomas, pero que tu laboratorio te da perfecto y que tu médico te dice, es estrés, sí, obviamente, todo esto que estás produciendo es estrés, porque el estrés lo que te va a elevar es el cortisol. Y el cortisol es el asesino serial de nuestro cuerpo, pues es el que se libera el cortisol de retroalimentación, cuando hay de más algo en el cuerpo, hace la señal de que tiene que decir, bueno, ya está, ya producieron demasiado, dejen de producir, y cuando falta algo, pues les manda la señal y le dicen, hay poco, empiecen a producir, laburen, entonces empiezan a producir mucho más de esa molécula o esa proteína o anticuerpo perdón, o proteína o hormona que el cuerpo esté necesitando, ¿sí? Entonces, el cuerpo tiene la capacidad de autorregularse. Cuando ustedes tengan este tipo de señales sintomatológicas y el laboratorio les dé perfecto, pues tienen que sospechar de que pueden estar desarrollando una eh, hipotiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero quiero que entiendan que ese tipo de hipotiroidismo, ¿sí? Que es autoinmune, se tarda mucho tiempo en detectar. Entonces, si alguien conocen a alguien que tenga esto, pues escuchen el final, donde yo les voy a decir de qué manera nosotros podemos evitar que eso progrese, aún no diagnosticado, y en el caso de que esté diagnosticada, también cómo podemos ayudar a esa persona a que pueda revertir y que pueda detener ese deterioro acelerado que hay en ese tipo de personas. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Ah, otro punto que también estaba obviando esto en el caso de las mujeres, porque el mayor porcentaje de patologías hipotiroideas pasa en las mujeres, no tanto en los hombres, ¿sí?
Una de las cosas que vamos a ver es las alteraciones en las menstruaciones, ¿sí? O dismenorreas. Puede haber oligorreas o puede haber amenorreas. Amenorrea es cuando tienes 3, 4 meses sin que te venga tu menstruación, o puedes tener oligorreas cuando tienes 2, 3 veces al mes, ¿sí? O sea, hay una alteración en todo el circuito hormonal. Recuerden que es hipotálamo, hipófisis, tiroides y algún órgano, ¿sí? Algún órgano diana. Pues en este caso, con las menstruaciones, estamos hablando del órgano reproductor femenino. Ahora, el tema, como también va a afectar y va a enlentecer toda la parte del sistema cardiorrespiratorio, son personas que además de estar cansadas, van a tener ronquera. La ronquera evita que el cuerpo pueda ventilar correctamente. Perdón. Vale, ¿me puedes traer un vasito de agua, por favor? Eso produce la ronquera y no ventilamos correctamente, y eso nos da una sensación de cansancio, de levantarte en la mañana y sentir que tu cabeza no puede pensar, no puede razonar ni nada. Entonces, otra de los puntos también importantes que quiero que tengan en cuenta es el tema de la causa de la depresión, ¿sí? Que eso quería explicarles hace un ratito y me salté. Muchas personas hoy están medicadas por depresión, ¿sí? Eh, y no saben la causa de la depresión, pero le están dando fármacos muy fuertes que se le da a pacientes que supuestamente están con bipolaridad, están con depresión, eh, eh, pero ojo en esto, que muchas veces es un hipotiroidismo no detectado o no diagnosticado, como los que les conté hace un rato, ¿sí? Que es una patología autoinmune que tarda en promedio 10 años. Entonces, le estamos medicando a la persona creyendo que está depresiva, cuando en realidad esa depresión tiene que ver con el descenso del metabolismo que está teniendo, y además con un grado de toxicidad que hay en el cuerpo, que ahora lo vamos a ver, que es lo que produce unos depósitos de metales pesados en el cerebro, y eso es lo que va a traer alteraciones en el sueño, en el humor, y vamos a decir que está con depresión, ¿sí? Ojo con eso, muchas personas están medicadas para la depresión, pero no es necesario que estén medicadas para la depresión, cuando en realidad nosotros tenemos que ver que puede estar gestando una patología inmunitaria de la tiroides, ¿sí? Ahora sí vamos a ir avanzando. Bien, tipos de patologías tiroides. El tipo de patologías tiroides, o sea, la tiroides es una sola, ¿sí? La tenemos acá en la zona del cuello. Pero hay dos tipos. Una, la que secreta más hormonas, que son las que secreta son la T3 y la T4. Entonces, cuando se libera más cantidad de esa hormona, pues va a haber un hipertiroidismo. O sea, está hiperestimulado, está hiperproduciendo. Cuando pasa lo contrario, cuando las hormonas están bajas, ¿sí? Que es lo más frecuente, el hipertiroidismo no es tan frecuente, y si es frecuente es más en hombres que en mujeres. Pero el hipotiroidismo es más frecuente en mujeres que en hombres. Y últimamente se está viendo también en niños, y ahora van a comprender por qué. Entonces, cuando baja las hormonas tiroideas, a eso le llamamos hipo, porque está abajo, hipotiroideo. La glándula tiroidea está bajando su nivel de actividad, ¿sí? Dentro de las patologías tiroideas se clasifican en dos grupos, las primarias y las secundarias. Dentro de las primarias hay tres subgrupos, una que se denomina la diabetes congénita, perdón, la tiroides, hipotiroidismo congénito, que es la que tiene problemas directamente en la tiroides, ¿sí? La glándula hipófisis que no puede liberar la TSH para poder estimular a la tiroides. Entonces, eso se lo llama congénito, o sea que viene ya a nivel generacional a través de la genética, y que se lo puede transmitir a el familiar. Pero también van a entender, como en la diabetes, que creíamos que era de por vida y que era genético, también van a entender acá por qué nosotros podemos detener
el ciclo y evitar que nuestras generaciones futuras pues puedan seguir progresando con el tema del hipotiroidismo, ¿sí? El otro, y es la causa más común y más frecuente, y es aproximadamente más del 50% y casi el 70% de las patologías diagnosticadas, es por una tiroiditis o hipotiroiditis autoinmune, o que también se conoce como la de Hashimoto o la de Graves, ¿sí? Y es ahí donde vamos a hacer hincapié, porque es la más importante y en las que a veces no se llega a hacer un buen diagnóstico. Para detectar este tipo de patología autoinmune, les recuerdo que la patología autoinmune es cuando el cuerpo, el sistema inmune, se ataca a sí mismo, o sea, empieza a producir anticuerpos, ¿sí? Un propio batallón dentro de tu propio sistema inmunitario que está mandando misiles a tu propio órgano. Entonces te está autodestruyendo, por eso se llama autoinmune, porque tu propio sistema inmunitario está produciendo balas contra vos mismo, con algún órgano específico. En este caso, contra la tiroides. Entonces, esos anticuerpos, ¿qué van a hacer con la tiroides? Pues la van a terminar carcomiendo y la van a terminar dañando y obviamente la función tiroidea va a bajar. Y es una de las razones y una de las causas de las cuales hoy el 70% de los hipotiroidismos diagnosticados pues entran en ese rango de un hipotiroidismo de Hashimoto o un hipotiroidismo de Graves. Pero dentro de lo que es el hipotiroidismo de Graves no es tan común tal vez en Latinoamérica, sí se puede llegar a ver en Europa, ¿sí? Pero acá en Latinoamérica está más predominante la tiroiditis de Hashimoto, que es la que nuestro propio cuerpo, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos para comer a las propias células de la tiroides. Entonces, cuando nosotros detectamos esto en laboratorio, ¿sí? Que se hace un análisis de laboratorio para detectar los anticuerpos que están produciéndose para atacar a esta glándula tiroidea y que el cuerpo lo reconoce como un enemigo, ¿sí? Es ahí donde nosotros tenemos que hacer ya un tratamiento. Y el tratamiento tiene que ver con el sistema inmunitario, porque es ahí, es ese sistema inmunitario que se ha activado por alguna razón, ahora vamos a entrar a detalle, que por alguna razón ese sistema inmunitario se ha sobreactivado, sobreestimulado, que ahora me está atacando a mi propio cuerpo. Entonces, ¿cómo lo detengo? ¿Cómo hago para que no me ataque? ¿Sí? Como cualquier patología autoinmune, el lupus, la psoriasis, nos autoataca. Y el detonante, vuelvo a repetir, es el estrés. ¿Sí? O sea, el estrés es la causa de todos, pero absolutamente todos los males. A ver, si pasamos a la otra, por favor. A la otra, bueno, acá yo ya les había explicado, ¿no? Cómo es el tema del hipotiroidismo y cómo el cuerpo empieza a liberar esos tipo triangulitos, tipo pincitas, son anticuerpos. Esos anticuerpos pues van a ir a la célula tiroidea, que es como mariposita, y lo empiezan a carcomer. Sí, ahí está reflejado cómo se carcome. Y acá está el eje hipofisiario, que es el hipotálamo, hipófisis, tiroides. La tiroides empieza a liberar las hormonas más importantes del cuerpo, que es la T4 y la T3. La T3 es la que más, obviamente, actividad tiene, pero para liberarse la T3 se tiene que liberar a través de la hipófisis la TSH. Y para liberarse la TSH, primero se tiene que liberar otra hormona a nivel hipotalámico, que es la TRH. Entonces, todo es un circuito, ¿sí? El cuerpo puede parecer una ciencia compleja, pero cuando se entiende de que puede funcionar como un tablero eléctrico, que si yo prendo acá se va a estimular acá, y si yo prendo acá se va a estimular acá, es así. Tienes la capacidad de autorregenerarse, tiene receptores, ¿sí? Que reciben las señales de estimulación o de bloqueo para liberar cierta cantidad de hormonas. Vamos a la siguiente. Vamos a bueno, esto ya lo había hablado. Ah, no, acá quiero hacer un poquito de hincapié. Cuando nosotros, y muchos médicos pasa esto, ¿sí? Que te dicen, bueno, tiene hipotiroidismo y es un hipotiroidismo de Hashimoto, ha desarrollado anticuerpos contra la propia tiroides, pero no sabemos la causa, ¿sí? Y es el 100% de los casos
te van a decir a nivel clínico que no saben la causa, ¿sí? Y es acá donde está la clave de poder solucionar el tema del hipotiroidismo, que muchos, obviamente, muchos médicos están tomando conciencia a nivel mundial, gracias a Dios hay cada vez médicos más conscientes que realmente están tomando medidas a reevaluar cómo funciona nuestro cuerpo, mi bioquímica interna, cómo funciona. Tengo que ver cómo puedo parar esto, cómo puedo parar esta cantidad de anticuerpos que el cuerpo está produciendo en este paciente para que se autodestruya. Entonces, una de las causas que se ha estudiado, obviamente esto viene con muchos estudios, siempre recalco, son estudios que no están financiados, sino que gente que realmente ama la ciencia y hace investigaciones, eh, han detectado que muchas de las causas tiene que ver, yo les dije hace un rato, las embarazadas post-embarazo pueden tener un detonante, ¿sí? Eso que a veces te dicen, uy, le ha despertado la diabetes o le ha despertado la tiroides, ¿no? En postgestacional se puede producir un hipotiroidismo también de Hashimoto, ¿sí? Entonces, es la cantidad de estrógenos que se ha visto en este tipo de pacientes postgestacionales y ese tipo de estrógenos ha traído alteraciones en la función endocrina, ¿sí? Otra de las causas con las cuales se ha visto es la alimentación. Uy, qué sorpresa, Jackie, pero la alimentación trae problemas para todos. Exacto. Se ha detectado que porque este sistema inmune se activa y se sobreestimula y se sobreexcita para empezar a atacar a mi propio cuerpo, es porque la persona está teniendo malos hábitos alimenticios. Y no voy acá con los malos alimenticios de que no como minerales, no como vitaminas o proteínas, que sí tiene que ver, obviamente, porque este circuito funcionan con señales y las señales eléctricas, o son señales eléctricas, las mandan a través de comunicadores, y esos comunicadores son minerales, vitaminas, aminoácidos, etcétera, proteínas, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona es intolerante a la lactosa, cuando una persona es intolerante al gluten, cuando una persona es asidua a consumir fármacos, cuando una persona tiene una flora bacteriana alterada, tiene un pH ácido en el cuerpo, pues ¿qué es lo que sucede a nivel intestinal? ¿Sí? Que es nuestro segundo cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Se altera la permeabilidad del intestino. Y al alterarse la permeabilidad del intestino, imagínense que nosotros cuando queremos colar unos fideos, y si son fideos chiquititos, pues tiene que ser un colador que evite el paso de los fideos, ¿verdad? Entonces, tiene que ser el paso tiene que ser mínimo. Pero cuando eso se empieza a deteriorar, empiezan a aparecer agujeros grandes, va a empezar a filtrar todo. Y es lo que pasa con el intestino. Entonces, la intolerancia al gluten, la intolerancia a la lactosa, la cantidad de fármacos que pueden alterar el pH, um, las bolsitas que produce la misma bacteria, los hongos, ¿sí? La alteración de la flora bacteriana, la alteración del pH intestinal, pues altera esa permeabilidad, porque al final de cuentas el intestino es como, es un filtro, selecciona lo que entra y lo que no tiene que entrar, pues no entra y se va y sigue su circuito, pero lo que tiene que entrar lo permite entrar. Pero cuando eso se deteriora, esa membrana permeable se deteriora, empiezan a pasar proteínas, empiezan a pasar medicamentos, empiezan a... Entonces, ¿qué va a pasar? Es evidente que el sistema inmunitario se va a sobreestimular, va a empezar a mandar más anticuerpos hasta que empieza a llegar anticuerpos a la tiroides y dice, ok, o sea, se supone que vos estás para regular todo esto. Y si no lo estás regulando, pues tengo que bloquear todo este daño que se está produciendo. Y de esa manera empieza a atacar a la tiroides. Entonces, cuando a veces se dice que no se sabe la causa, es porque se desconoce este tipo de situaciones que el intestino, ¿sí? Que es una barrera de permeabilidad selectiva,
pues empiezan a atravesar un montón de componentes al torrente sanguíneo y van hacia otras células y a otros órganos que no deberían estar y que producen una inflamación, porque al final de cuentas, si va un hongo, va por sangre y está paseando por todo el circuito sanguíneo, después un resto de una proteína mal absorbida o mal digerida, molécula grande, una macromolécula que no está digerida, que no atravesó todo su circuito, pero atravesó por membrana permeable, sanitario lo va a reconocer. ¿Vos qué haces acá? Este no es tu lugar. Entonces va a agarrar, lo va a querer comer, que son otra vez los macrófagos, lo come, lo degrada y lo elimina. Pero cuando hay sobreexceso de eso, pues se estimula el sistema inmunitario y empieza a liberar mucho más anticuerpos. Y esos anticuerpos son los que nos van a terminar dañando y son los que producen esta patología tan conocida como la hipotiroiditis de Hashimoto. ¿Sí? Los estrógenos en el postgestacional, más alteraciones en la permeabilidad, más los déficits alimenticios, más daños en la flora bacteriana, o sea, son muchas cosas, más restos de metales en el cuerpo, o sea, se dan cuenta que nosotros mismos a través de no ser conscientes de lo que comemos a diario, pues nos estamos provocando patologías. Nosotros somos los causantes de todas nuestras enfermedades. Bien lo decía el padre de la medicina, ¿no? Hipócrates. Por eso se hace el juramento hipocrático. Muchos se han olvidado del juramento hipocrático, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea medicina. Ahí está la clave de todo. Todos los fármacos, por eso se llama farm, porque farm en inglés significa campos, cultivos, o sea, todo lo que los medicamentos ya están en la naturaleza. El punto es que se le hace una modificación para que uno pueda eh, tal vez hacerse codependiente del fármaco, ¿sí? Por eso se llama farm, porque todo viene de la naturaleza. Entonces, nosotros hacemos correcciones en nuestra alimentación, correcciones en nuestros pensamientos, bajamos el nivel de estrés. Recuerden que el estrés es el detonante, bajamos el nivel de estrés, entonces podemos regular todas nuestras funciones bioquímicas. Cuando algo está sobreexcitado en el cuerpo, pues se altera todo está acelerado, todo está como que me va a atacar el oso, ¿no? Y estoy a la defensa de todo, entonces imagínense qué es lo que va a pasar. Mi cuerpo está recontra acelerado, mis pulsaciones están así, mi cerebro está atento, entonces eso es lo que no me va a permitir estar en equilibrio. Por eso para este tipo de patologías, tanto diabéticas como hipotiroides, hay que bajar los decibeles, hay que bajar el nivel de estrés, ¿sí? Cuando te digan estrés, sí, es el estrés, pero explíqueme por qué es lo que produce el estrés. Pues básicamente eleva y dispara los niveles de cortisol en sangre. Y el cortisol, pues, es el mayor destructor de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, y eso en los hombres a largo plazo puede traer un problema de la glándula suprarrenal y después puede producir un síndrome de Cushing, que es mucho más complejo, etcétera, 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 ¿sí? Así que tengan muy en cuenta eso, por favor. Vamos a la siguiente. Ok. Bien, ¿y cómo esto lo detectamos en laboratorio? Otra de las cosas que me olvidé decirle, hay algo que se llama hipotiroidismo yatrógrado, que eso está dentro, obviamente, de las patologías hipotiroideas que se pueden producir por la misma medicación, ¿sí? O sea, cuando están medicados y a veces mal diagnosticados y le estamos dando una hormona a un órgano que está saludable, ¿sí? Y le estamos dando medicación, pues lo que estamos haciendo estamos provocando en realidad un hipotiroidismo. Y eso se llama hipotiroidismo yatrógrado, que entra dentro de este grupo. Y después de las secundarias, las otras, que son las más no comunes, pero que sí las hay, pero de manera aislada, son las que son producidas por un tumor, ¿sí? Eso ya es una alteración a nivel de la TRH y de la TSH, porque son producidas por un tumor en las glándulas, ya no tanto en la tiroides, sino que el problema puede estar en la hipófisis o en el hipotálamo. Entonces, eso ya se llaman secundarias. ¿Cómo detectamos un hipotiroidismo? Pues básicamente nosotros mandamos al laboratorio, en el laboratorio hacemos el análisis del perfil tiroideo, TSH, T3, T4 libre. En el caso de que nos dé el TSH alto y el T3 y el T4 libre bajos, pues ahí ya estamos viendo
que la tiroides, que es la encargada de producir la T3 y la T4, está bajo, pues ahí ya nos está diciendo que la actividad está súper baja y está en un hipotiroidismo. Pero ahora, dentro del hipotiroidismo, tengo que empezar a diferenciar qué tipo de hipotiroidismo tiene. Puede ser hipotiroidismo congénito, puede tener hipotiroidismo autoinmune, que es la que hablamos hace un rato, o el hipotiroidismo yatrógrado, y si no es ninguna de esas tres, pues vamos a las otras, que son las más complejas, que son a nivel de la parte superior de la tiroides, que es hipófisis, hipotálamos, ¿sí? Pero las más comunes son estas, que son la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, esto es el perfil tiroideo, que es lo que vamos a encontrar en una persona que está con hipotiroidismo, TSH elevado y T3, T4 bajas. Vamos a la siguiente. Yo quiero avanzar para que ustedes puedan tener más tiempo de poder hacer preguntas. Vamos a la siguiente, por favor. Siguiente, next, 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 next. Como que se me tilda la pantalla. O me parece que la conexión de Gonzaluti está lenta. Está con delay. Vamos a la siguiente. Siguiente. Aquí, Señor no sé si, Gonzalo, ¿está no, ahí? no, sí, sí, estamos bien, Jacqueline. Me parece que estás utilizando muchos recursos en todo caso de tu internet. Por ahí hay No. alguien que está por ahí haciendo algo. No, no, mi internet está perfecto, siempre anduvo perfecto. No me eche la culpa a usted de su conexión. Bueno, bueno, a ver, bueno, acá tenemos, acá, no sé Bueno, si vamos querías a esta ver. parte, no sé si querías esta parte. Bien, ahí no me aparecen las imágenes que quería que, bueno, que vean, ¿no? El tema de cómo nosotros podemos hacer, ya empezar a hacer un diagnóstico. Pues se lo manda al paciente en un laboratorio a hacer el perfil básico, después un perfil de TSH, que es el TSH T3T4, y después si eso está positivo, pues vamos a diferenciar. ¿Y cómo lo diferenciamos? Pues a través de un estudio de anticuerpos, de antitiroglobulina, peroxidasa, y si eso me da negativo, pues vamos a sospechar de una patología autoinmune de Graves, que vamos a ir a detectar anticuerpos contra los receptores de TRH. Entonces ahí ya vamos a saber cuál de las dos tenemos, ¿sí? Muchas veces me pasa y veo constantemente que me llegan con sus perfiles tiroides para, obviamente, hacer una terapia nutracéutica, y yo le digo, ¿y tiene sus estudios? Sí, tengo acá mis estudios. Ok, ¿y qué perfil hicieron? Un TSH, un T3 y un T4. Entonces, ¿y solamente con esto le han medicado con levotiroxina de un gramo? Sí, entonces, no, hay que saber diferenciar cuál es la causa por la cual se está produciendo ese hipotiroidismo. Entonces, si nosotros sabemos la causa, podemos, sí, darle obviamente la medicación, pero tenemos que ayudarle a que deje esa medicación. Esa es la idea, de que no dependa de la medicación, hacer todas las correcciones. Entonces, como yo les nombré, las principales causas, y que muchos de los profesionales lastimosamente no las saben y no lo asocian, es que el problema está en el intestino, en el alto nivel de estrógeno. Muchos adolescentes, muchas mujeres están utilizando pastillas anticonceptivas, eso también atrae un trastorno a nivel de los circuitos hormonales. Entonces, cuando ya tenemos eso, podemos complementarlo con un rayo X, y de esa manera poder ir haciendo un diagnóstico. Vamos avanzando, a ver si puedes pasar a la parte final, donde está la parte de productos, por favor. Ahí está el tratamiento convencional, que se le da la T4, que es la conocida levotiroxina, y en muchos casos, y yo soy anti esto y los aclaro, cuando te digan te tienes que operar de la tiroides, no, por Dios, excepto que sea algo cancerígeno, ¿sí? Obviamente que tiene que actuar a nivel de radiación y toda la parte de las terapias oncológicas. Pero así nomás, porque sí, no, recuerden que este es el motor de nuestro cuerpo, sin esto no, nuestro cuerpo no puede vivir, o sea, se va a terminar deteriorando de una manera aceleradísima. Entonces, por eso es importante corregir las causas. Las causas son determinantes para cualquier tipo de patología. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, a través de la terapia nutracéutica, no solamente los suplementos, sino que también ayudarle a la persona que está con hipotiroidismo, que es lo mismo que yo les recalqué en diabetes, ayudarle a que cambie sus hábitos alimenticios. Yo, por ejemplo,
Cuando doy el tratamiento para niños, el tema del crecimiento, trato, o sea, yo sé que no todo el mundo lo va a hacer, pero la información nunca está de más. Y si nosotros no concientizamos a la gente, a la humanidad, a quien te toque concientizar, a quien Dios te ponga delante para poder ayudarlo, entonces no podemos hacer magia. El suplemento va a funcionar al 100% cuando se haga los cambios en el estilo de vida. O sea, cambiamos radicalmente la alimentación y cambiamos radicalmente nuestros estados anímicos. Dentro de los estados anímicos está el nivel de estrés, ¿sí? Cuando yo recomiendo el tratamiento para el crecimiento del niño, con la L-arginina, que es lo que estamos trabajando últimamente, pues yo le digo, mire, la L-arginina va a funcionar. El hecho de que no funcione en un niño no es porque el producto sea malo, sino porque el niño no está haciendo, o usted no le está dando el acompañamiento que tiene que tener, por ejemplo, un buen desayuno, que tenga ya sea la leche. Yo soy de decirles que traten de dejar la leche común por la carga hormonal que tiene y por los trastornos y lo que está vinculado al síndrome de ovario poliquístico. Una de las causas principales del síndrome de ovario poliquístico es la cantidad de lácteos que tenemos en nuestra dieta y la cantidad de hormonas ingeridas a través de no solamente el pollo, sino la carne de cerdo, la carne de vaca. Entonces, todo ese grado de toxicidad, que es lo que yo les había nombrado como causas, que a nivel clínico te van a decir que son desconocidas, pero sí son conocidas, el punto es que hay que ser directos a veces, que a veces no les conviene decir que nosotros podemos solucionar nuestros problemas a través de cambios de hábitos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos cambiar nuestros hábitos alimenticios, evitar todo lo que nos está produciendo un daño, por ejemplo, los lácteos, eh, la, los granos, un abuso de granos, o sea, muchas legumbres, mucho grano, o sea, no encontrar el equilibrio. Muchos medicamentos, ¿sí? Tener un proceso inflamatorio, tener constantemente bacterias en el cuerpo no, no equilibradas, o sea, no tener el hábito de consumir fibra, no tener el hábito de consumir prebióticos, entonces eso es lo que va a producir. Y es aquí donde vamos a hacer un poco de hincapié. Ahora, ¿qué podemos hacer en un paciente que viene, mire, tengo hipotiroidismo, me siento cansado? O simplemente que te digan, no sé qué tiene hipotiroidismo, pero viene y te dice, mire, me dijeron que sus productos son buenos y me siento muy cansada, me siento que se me cae el pelo, mis uñas quebradizas, y yo creo que tengo hipotiroidismo. Pero voy al médico y me dice que mi laboratorio está bien, que no tengo nada y que es el estrés, ¿sí? Dolores musculares, cansancio, agotamiento, sueño, que me quiero dormir en cualquier lado. Entonces, tenemos que ir a solucionar las causas. Entonces, si las causas por las cuales yo puedo desarrollar una hipotiroiditis de Hashimoto, que es la que tiene el 70% de las patologías diagnosticadas, entonces, si el problema básico es la permeabilidad intestinal, pues obviamente primero tengo que empezar a corregir toda esa permeabilidad intestinal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que regular? Tengo que incrementar el consumo de fibra, tengo que incrementar el consumo de prebióticos, ¿sí? Para que los prebióticos son el alimento de las bacterias normales y naturales de nuestra flora bacteriana. Entonces, lo que va a hacer el prebiótico es entrar, que el fiber lo tiene, entra al intestino, pues las bacterias que nos protegen, que es parte de nuestro sistema inmunitario, están ahí por algo, no porque quieren, son las que nos protegen de todos los contaminantes que nosotros podemos ingerir con la alimentación, pues esas bacterias que son propias y fisiológicas, cuando le damos el prebiótico, ¿sí? No el prebiótico que está en el fiber, pues lo que hacemos es alimentarlas. Y cuando se alimentan esas bacterias, pues están chochas y felices, se proliferan y ya tenemos toda una barrera protectora, ¿sí? Entonces vamos a ir mejorando la permeabilidad del intestino. Otro de los suplementos que es sumamente para mí clave en cualquier tipo de trastornos hormonales es el daily. El daily no solamente tiene magnesio, que está tan de moda hoy en día. El magnesio sí es sumamente importante para el cuerpo, es sumamente importante. Y en lo que tenga que ver con patologías tiroideas, regulación metabólica es determinante. Sí, pero además tiene algo
que la tiroides necesita sí o sí para convertir la T4 en T3, que la T3 es la que actúa a nivel del cuerpo, es el yodo, ¿no? Entonces, como nosotros incorporamos yodo a través de nuestra alimentación, para esa conversión de la T4 a la T3, que es la más activa, necesita selenio. Entonces, sin selenio, esa conversión no puede pasar. Entonces, el daily, ¿qué tiene? Tiene selenio. Entonces, va a ayudarnos a regular. Pero además, el daily tiene minerales, tiene vitaminas. Lo que va a hacer es potenciar y proteger nuestro sistema inmune, regular nuestro sistema inmune. Recuerden que el sistema inmune alterado es lo que está produciendo esos anticuerpos contra la propia tiroides de la persona. Entonces, lo que vamos a ayudarle es a regular esa deficiencia vitamínica que está teniendo por la mala absorción de su intestino, está carente en vitaminas, carente en minerales, ya que en su dieta no lo incorpora, y menos si tiene un intestino que pasa todo y no se absorbe nada, pues no filtra nada, ¿sí? Entonces, vamos a ayudar a que pueda corregir esa deficiencia secundaria que está teniendo de la parte nutricional. Otro de los suplementos también tienen un Zoom que está en el canal de YouTube, que es exclusivamente que hablo del omega y su poder de bajar el grado de inflamación del cuerpo. Cuando esos, eh, ya sean bacterias, hongos, agentes externos, medicamentos, moléculas, lo que sea, pasan del intestino para el otro lado, o sea, al lugar que no tienen que ir, porque no tienen por qué estar del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cuerpo se inflama, ¿sí? Ahí se activa un proceso inflamatorio. Entonces, el cuerpo vive en constante inflamación, dolor de cabeza, cansancio, dolor articular, dolor de rodillas, dolor de la espalda, inmunidad baja, me requiero resfriar de todo. Es porque está en proceso de inflamación constante, pero llega un punto que no lo sentimos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el omega? Pues bajar drásticamente los niveles de inflamación del cuerpo, pero además darle todo el soporte de ácidos grasos poliinsaturados para poder evitar que se acumulen restos de grasa en las arterias, como ya habíamos visto en la anterior, ¿sí? Otro de los suplementos que yo prácticamente recomiendo muchísimo, porque se ha demostrado que el hongo, el Maitake shiitake, que mucho me confundo muchas veces con los nombres de Maitake shiitake, está recontra comprobado de que hace muy, pero muy bien a las patologías tiroides. Y yo creo que es una de las razones por la cual las poblaciones orientales no es frecuente ver este tipo de patologías, porque el hongo shiitake se utiliza mucho en la culinaria oriental. Pero si nosotros queremos comprar un hongo shiitake acá en Argentina o en Chile, o sea, sale una fortuna. O sea, imagínate, no es parte de nuestros hábitos alimenticios. Y el Immublend, que actúa justamente a nivel de la estimulación y la protección de nuestro sistema inmunitario, pues tiene obviamente presencia de esos dos hongos y va a favorecer muchísimo, muchísimo en la regulación de una persona que está con toda la sintomatología, ya sea hipotiroidismo diagnosticado o aún no diagnosticado. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Otro a un paciente hipotiroideo, pues el jugo, ¿sí? El Bits and Pitch para mí es el clave, obviamente si está con los niveles normales de glucosa, etcétera, si ese hipotiroidismo no va acompañado con una diabetes, el Bits and Pitch es ideal porque le va a aportar toda la parte de beta carotenos, porque recuerden que la piel se deteriora, el pelo se cae, el daily le va a ayudar muchísimo. O sea, ¿qué está llevando? Nada, porque no tiene nada que llevar. Entonces, al no tener nada, no está llevando nada de nutrientes, porque dice, bueno, yo sí voy a ir a repartir el oxígeno, pero no puedo repartir más ningún tipo de nutrientes porque esta persona no come nutrientes. Entonces, ¿qué va a pasar con la raíz del pelo? Es como una planta. Si mis capilares que están irrigando toda la parte de mi cuero cabelludo,
no reciben minerales, no reciben nutrientes, no reciben vitaminas, biotina, antioxidantes, pues esa raíz se debilita y el pelo se cae. Sí, es una de las razones por las cuales las personas con hipotiroidismo hacen así, se les salen mechones, porque no, prácticamente no tienen nutrientes, no tienen nada de actividad tiroidea, pues imagínense cómo está ese cuerpo, sí, totalmente deteriorado. Otro de los suplementos que yo recomiendo en el CAP, porque una de las cosas que pasa con la gente hipotiroidea es que aumenta mucho de peso, y ahí es donde yo le decía al principio, como hago dieta como muy poquito y engordo. Y sí, porque imagínate que el metabolismo está requete enlentecido, el cuerpo está tratando de guardar todas las reservas ante una eventualidad o una tragedia y que le pueda tener la persona las reservas, pues todo le manda depósito de grasa. Y dice, no, esta persona no come, entonces hay que, ya, vamos, a depósito de sangre, de grasa, todo tiene que ir a grasa. Y por eso es que la parte abdominal, que es la parte de la reserva, empieza a crecer. ¿Sí? Entonces, para evitar que esa grasa abdominal, que lo está haciendo como un circuito de defensa, esa grasa abdominal, recuerdan en diabetes como lo hablamos, que después va a producir resistencia a la insulina. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar también llegar a ese estadio. Y el cromo regula muchísimo muchísimo que la persona no incremente de peso, a que no se exacerbe los niveles de triglicéridos en sangre, no pueda tener problemas cardíacos. Recuerden que hasta el flujo sanguíneo va a bajar, con lo cual si hay ateromas, pues los ateromas se van informando con más rapidez. ¿Sí? Y otro de los productos que también es sumamente recomendable es el biprópolis. El biprópolis tiene aminoácidos. Si no fuese que tuviese hipotiroidismo, yo le daría para suministrar los aminoácidos, porque recuerden que las proteínas y los anticuerpos se forman a través de aminoácidos. Entonces, para formarse la T3, la T4, pues hay una molécula dentro de lo que es la tiroides, que es larga, es una proteína larga, es una tiroglobulina, que en una partecita, en un extremo, tiene una llavecita que va a activar todo lo que es el proceso de la producción de hormonas que se llama tirosina. Esos son aminoácidos. Entonces, los aminoácidos no le puedo dar ultra, a pesar de que tenga aminoácidos, porque la soya está relacionado con el incremento de los estrógenos. Sí es muy indicado el ultra en casos de personas capaz que están con la menopausia, porque lo que vamos a hacer es ayudarle a que puedan producir más estrógeno. ¿Sí? Pero en este caso lo que tenemos que hacer es darle aminoácidos, pero para que tengan una reserva, o sea, la materia prima para que esa fábrica que tiene que producir T3, T4, pues tenga los aminoácidos para producir esas hormonas. Y el biprópolis, como el royal jelly, como el bipolen, pues vienen de la colmena y tienen aminoácidos, ¿sí? Además que tienen antioxidantes, además que tienen minerales, además que tienen vitaminas. Entonces, uno puede ir jugando con esto para poder, en el caso de que alguien tenga en sala, alguien que tenga estos síntomas, pues empezar a revertir y no llegar a un diagnóstico real de un hipotiroidismo, ¿sí? Recuerden que el hipotiroidismo no es solamente el problema de la glándula tiroides, la tiroides regula todo el cuerpo, entonces si el problema está acá, pues el problema va a empezar a repercutir en todo el cuerpo. Problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, aumento de la predisposición para formar ateromas, aumento de la predisposición para formar trombosis, problemas de síndrome de ovario poliquístico, miomas, y la lista sigue. ¿Sí? Por eso es importante entender la causa. Si sabemos la causa, pues sabemos la solución.